Hola, en este video vamos a hablar sobre los diagramas de flujo, algunas particularidades de esta herramienta inicial para modelar y para describir las diferentes rutinas de código que se hagan ya sea para microcontroladores, PLCs, computadores o cualquier otra plataforma digital. Los diagramas de flujo son primero una herramienta gráfica que lo que busca es explicar, describir a un público más general una rutina de código o un algoritmo. Estos buscan ser independientes del lenguaje de programación. En ellos no está implícito si la rutina de código finalmente va a ser implementada en lenguaje de bajo nivel como ensamblador o lenguajes de alto nivel como pueden ser C, Java, Python o otros lenguajes. Y además trata de una forma general desligada del idioma, ya sea que se quiera hacer el algoritmo propiamente en español o en inglés, las variables, las descripciones. Los diagramas de flujo tratan de utilizar herramientas universales para explicarlos, principalmente haciendo uso del pseudocódigo. Hay muchos bloques que vamos a encontrar en la literatura que se utilizan para estos diagramas de flujo. En esta explicación utilizaré uno de los más básicos para que queden la explicación básica y clara sobre cómo se construyen estos diagramas de flujo y luego cómo se pueden utilizar bloques cada vez más complejos. A la hora de construirlos se debe tener en cuenta para qué plataforma se va a utilizar. Por ejemplo, un computador que tiene sistema operativo Windows, Mac, Android, Linux, o para un microcontrolador en el cual no tiene sistema operativo y hay que irse construyendo. Estos son aspectos importantes a la hora de diseñar el diagrama de flujo. Primero hablemos de los bloques básicos. Un bloque tan elemental como es el bloque inicio y el fin, que indican por dónde empieza el código y por dónde culmina. Son bloques tipo elipse claramente denotados en la parte superior e inferior del código. Luego encontraremos los bloques que representan una única orden, instrucción o operación que hace nuestra rutina de código. Por ejemplo, aquí tenemos borrar bandera y prender LED. Aquí ya vamos a encontrar un patrón que es: a estos bloques siempre se les llega por arriba y siempre se sale por debajo por cuestiones estéticas. Como comentaba, se trata de utilizar pseudocódigo o explicaciones muy breves. Luego vamos a tener bloques que representan conjuntos de instrucciones. Cuando un conjunto de instrucciones, por ejemplo, buscan hacer un fin común, un conjunto de 2, 5, 10.000 instrucciones podrían ser, van a hacer una misma tarea que la para la cual se colocaron, se representarán como un conjunto de instrucciones. Esto en algo, ya cuando se implementa en un lenguaje particular, esto representará una subrutina o una función. Y aquí tenemos dos ejemplos: retardo de 200 milisegundos, que dependiendo de la plataforma puede ser una línea, pueden ser más. Por ejemplo, en ensamblador serán ciclos for, en C también posiblemente sean ciclos for o unas pocas líneas de código. Y borrar la pantalla puede ser una pantalla LCD o borrar la pantalla del computador, cualquiera que representa un conjunto de instrucciones. El bloque condicional o el bloque de decisión de camino es el que indica que debido a una condición específica que acontece en el código, se debe ir por un lado o se debe ir por el otro, donde la decisión es netamente lógica. Habrá un sí o un no y habrá verdadero o falso, solo dos posibilidades de camino. Aquí tenemos unos ejemplos. Si se presiona algún pulsador, siempre indicado con el símbolo de interrogación, indicando que es una condición que se está preguntando, y por ejemplo, si una variable es igual a 0. El bloque iteración, este bloque se explica debido a que es muy utilizado a la hora de programar dentro del computador o en microcontroladores. Este bloque indica un conjunto de instrucciones que se va a hacer en varias veces. Por ejemplo, aquí se tienen representadas n instrucciones que se van a hacer 10 veces. Esto en algunos lenguajes de programación se representa con la sentencia for, pero para darlo de forma más genérica
en lenguajes como por ejemplo ensamblador de algunos microcontroladores donde no existe directamente esta instrucción, se presenta de esta forma para que sea fácilmente implementada. Aquí, como vemos, no es un único bloque, sino es la unión de varios. Por lo tanto, siempre es importante conocer este bloque que se construye de esta forma a partir de estos otros bloques. No solo el ciclo de iteración se da con solo este. Hay algunos errores que se cometen normalmente al diseño de microcontroladores, como por ejemplo este. Aquí podemos analizar en la izquierda, aparece un diagrama de flujo normal con bloques de inicio y fin, cumplen las normas de bloques llegando por arriba, saliendo por debajo, se está usando segundo código, pero en esta parte vemos un problema, que es declarar una variable A. Como se había comentado, los diagramas de flujo tienden a ser independientes del lenguaje de programación. Hay lenguajes donde no es necesario declarar las variables. Si nos referimos a MATLAB, MATLAB no es necesario en muchos casos declarar las variables, simplemente se usan. Por lo tanto, este tipo de bloques no se deben colocar porque esto indica la particularidad de un lenguaje en específico. Entonces este tipo de bloques no se colocan en los diagramas de flujo. Directamente se usan las variables, no se declaran. En el diagrama de flujo a la derecha encontramos, parece un diagrama de flujo también normal, y configurar, está la instrucción configurar puertos, luego por pseudocódigo aquí vemos PTA0, asignar 1, esto es un ejemplo de microcontrolador Motorola. ¿Qué pasa con esta instrucción? Cuando nosotros ponemos esta instrucción estamos hablando en específico de una plataforma, como ha comentado Motorola, y si se quisiese llevar esto para un PIC o para un PLC o para un computador, aquí habría un inconveniente. Esas otras arquitecturas no tienen este pin o lo llamarán de otra forma. Por lo tanto, no se debe colocar las particularidades del hardware donde se está implementando este diagrama de flujo. Se debe dejar más genérico como pin de salida o salida número 0 o salida número 1 de forma genérica, para que a la hora de implementar ya la persona que programe escoge en específico esa salida, por ejemplo que sea por PTA0 o por PTA1, o si es en un PIC que sea el RA0, y así sucesivamente. Aquí vamos a encontrar otros errores. Este sí es muy evidente. En este bloque condicional hay un tercer camino. ¿Qué sucede acá? Las decisiones, si hay una desviación, una toma de decisión, esas condiciones son lógicas, existe un sí y no existe una tercera decisión. Por lo tanto, aquí se comete un error tratando de ir por un tercer camino donde no es posible si no se hace una segunda pregunta. Y en el diagrama de flujo de la derecha, aquí hay un pequeño error que es en este punto, donde aquí vemos una desviación de camino o una división. Pero ¿qué sucede acá? Después de la instrucción configuración, ya sea para el microcontrolador o para el computador, ¿cómo este sistema sabe que debe ir a este bloque y prender LED o que debe ser apagar LED? Aquí no se está preguntando una condición en específico, por lo tanto es un error. Si aquí no se pone un bloque condicional, como por ejemplo este, que haga una pregunta en específico y decida hacer una decisión, tomar el camino del sí o tomar el camino del no, no se puede hacer esto. Esto es un error muy común. Cuando se hacen diagramas de flujo, se tiene siempre la pregunta qué tan general o qué tan detallado debe ser un diagrama de flujo. Por ejemplo, voy a hacer la explicación con el algoritmo de barrido de un teclado matricial, ya sea para conectarlo a cualquier marca microcontrolador. Podemos tener el de la izquierda tan genérico, con solo estos 3 bloques, para una persona que tenga conocimientos a priori de microcontroladores, conocimientos avanzados, puede que este diagrama de flujo le sea sencillo de entender rápidamente. Pero si una persona apenas está empezando en la programación de este tipo de algoritmo, puede que este diagrama no le diga mucho y tenga que documentarse con otras fuentes. Podemos llegar a este diagrama de flujo, que es el detalle paso a paso de lo que se está haciendo,
en este algoritmo barrido, pero este diagrama pasa a ser, como en un examen de optometría, se ve todo tan pequeño que sería un esfuerzo visual buscando que el lector esfuerce su vista tratando de indicar o abstraer qué se dice en cada bloque. Por lo tanto, esto puede que explique a detalle lo que se quiere decir, pero es antiestético y no es amigable con el lector, y a veces es innecesario. Si se tiene bastantes pasos y si por ejemplo se tiene la opción de plotear o si se mantiene en digital y se puede expandir, esta puede ser una opción, pero en muchos documentos no será la mejor forma, será antiestético. Por lo tanto, este diagrama de flujo, aunque lo he ampliado, sigue siendo ilegible. ¿Qué pasa cuando se organiza y se utilizan, se reemplazan algunos de estos bloques por bloques de instrucciones? Será mucho más legible. Este de acá, que es una versión resumida de esta, pero explica a mejor detalle, el algoritmo de barrio es mucho más legible, entendible, y para personas que están empezando con este algoritmo lo podrán implementar. Este sería un nivel intermedio, lo recomendable para llegar. No el primero donde solo en un bloque se dice toda la rutina de código, no uno donde no se pueda leer o se pueda entender, abstraer las líneas de código que se están colocando, los bloques que se colocan en el diagrama de flujo. Debe ser un nivel intermedio donde hagamos uso del espacio disponible y expliquemos acá. A la hora de diseñar los diagramas de flujo es importante determinar si se posee un sistema operativo para manejar recursos. Veamos los dos diagramas de flujo. Hacen la misma tarea, leer un valor A por comunicación serial, un teclado matricial, por diferentes formas de entrada, le carga una variable de un valor de 3 y luego hace una suma para dejar un valor de C. Si hablamos de un computador, este es muy sencillo de implementar. Inicia el código, ejecuta estas 3 líneas y retorna. ¿A dónde regresa? Después de finalizar, al sistema operativo, regresa a Windows, libera los recursos utilizados de memoria RAM, libera la pantalla sin problema alguno. Pero si nosotros implementamos esto en un microcontrolador que no tiene sistema operativo, sino que se le está construyendo, esto indicará un error y posiblemente un reinicio por parte del microcontrolador, que es un mal diseño de código para un microcontrolador. Si vemos el de la derecha, aquí vemos la misma operación, pero se mantiene dentro de un ciclo, indicando de que siempre hay una instrucción que se está realizando por parte del microcontrolador. Este esquema tanto se puede implementar en un computador como en un microcontrolador, pero es necesaria para programar un microcontrolador. Entonces vamos a encontrar una gran diferencia a la hora de trabajar entre computador y microcontrolador. En el computador sí es muy común encontrar el bloque fin, en microcontroladores no. A la hora de escribir funciones o sus rutinas, dependiendo del lenguaje de programación que se vaya a utilizar después, es necesario hacer diagramas de flujo adicionales. Por ejemplo, veamos este código. Aquí tenemos una configuración, la configuración particular de la plataforma. Recordemos que lo dejamos independiente, eso ya a la hora de implementar, la persona que programa escogerá detalle qué configuraciones debe hacer en particular en la plataforma. Damos la instrucción leer los valores A, B y C, que pueden ser de un teclado, de un archivo, en una memoria, de diferentes fuentes, luego promediarlos, visualizar el promedio y mantener un ciclo. Diagrama de flujo que sería fácilmente implementable en un microcontrolador. Promediar involucra varios pasos. Si se quiere explicar qué pasos hay acá, porque se construye esto como una función, una subrutina, se hace un diagrama de flujo adicional donde se inicia en esa función, se explican los pasos que debe hacer esa función o subrutina, como en este caso sumar los 3 valores, luego dividirlos en 3, asignar el valor de promedio y retornar. Luego finaliza aquí en este segundo diagrama de flujo si hay un fin donde ese fin representa regresar acá. Por lo tanto, llamamos la función promediar, viene acá, ejecuta estas líneas de código y a la hora de finalizar viene acá a hacer el siguiente paso, que es visualizar promedio. Si tenemos que explicar más sus rutinas a detalle, hacemos más diagramas de flujo, y esto también se aplica para las rutinas de interrupción en el caso de los microcontroladores.